Bienvenido, Jorge Volpi, a estos diálogos, a estos coloquios auspiciados por el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca, a quienes agradecemos, especialmente a Luis Barrio y a Elena Vicente, la gestión para contar contigo, con tu presencia esta tarde. Voy a empezar preguntándote por la emoción, que sé que es un tema que te interesa especialmente a raíz de la última novela, de la que espero que podamos discutir después. Dice Machado: solo recuerdo la emoción de las cosas y se me olvida todo lo demás. Llevas 25 años de vínculo con esta ciudad de Salamanca, con su universidad, en la que te doctoraste y en la que, creo recordar, escribiste parte de En busca de Clinsor, novela que supuso un punto de inflexión en tu trayectoria y en tu vida, en tu experiencia vital. ¿Qué sientes en estas vueltas a Salamanca, que sé que son varias, que han sido varios en los últimos años? ¿Qué te queda? Si hay experiencia, vuelta, huella. ¿Qué te sugieren estos regresos a Salamanca? Bueno, pues primero que nada, encantado de estar aquí contigo y otra vez en Salamanca y otra vez en la Universidad de Salamanca. Para mí no deja de ser siempre justo emocionante y también extraño volver a Salamanca, donde viví 3 años, entre el 96 y el 99. Y además fue la primera vez que yo vivía fuera de México. Fue una etapa realmente muy importante en todos los sentidos posibles, de autonomía, de escritura. En efecto, esos 3 años escribí aquí En busca de Clinsor, y la novela que en el 99 se publicó y ganó el premio Biblioteca Breve. Aquí estuve conviviendo durante 2 años de manera muy intensa, diaria, con mi amigo Ignacio Padilla, que falleció hace unos cuantos años, y también está ligada pues entonces la ciudad mucho a estar con él, y a un periodo pues que recuerdo sobre todo pues de enorme felicidad. Las épocas sobre todo en donde me recuerdo cómo paseaba por la noche imaginando lo que iba a escribir al día siguiente de En busca de Clinsor, de esta novela que estaba escribiendo mientras estudiaba el doctorado en ¿La tesis filología. doctoral? La tesis no la escribía en ese momento, la escribí después. Que además es sobre la Revolución Zapatista, ¿verdad? Y el discurso. Exacto. Bajo la dirección de Carmen Ruiz Barrio Nueva, Exacto. catedrática de literatura hispanoamericana. Entonces tomaba los cursos, no escribía la tesis la escribí ya al terminar el doctorado durante los siguientes años, y por eso tardé también en doctorarme. Pero bueno, también fue muy interesante escribir esa tesis sobre la relación entre el discurso intelectual y el alzamiento zapatista del 94, que en ese momento era bastante reciente, ¿no? Yo llegué aquí en el 96 y el alzamiento había sido en el 94, así que estaba plenamente en marcha ese momento tan interesante de la historia de México. Y desde entonces pues he vuelto muchas otras veces a Salamanca, no he dejado de venir. A veces, bueno, ahora con la pandemia pasaron 2 años, pero casi nunca tanto tiempo de venir a coloquios, congresos, sobre todo, a dar clase en alguna ocasión también, y desde luego también pues a ver algunos amigos. Entonces esta vinculación con Salamanca y la universidad pues sigue siendo muy cercana. Ahora además soy el representante de la UNAM en España, y la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un vínculo también muy estrecho con Salamanca. Para empezar, cuando se funda la Real y Pontificia Universidad de México, lo hace siguiendo el modelo de la Universidad de Salamanca. Esa universidad finalmente termina convirtiéndose en el paso de los años en la UNAM. Y la UNAM ahora, una de las universidades con que más vínculos tiene en España, pues también es Salamanca. Entonces ahora, en otra vuelta más de estas de la vida, pues ahora también hay una parte profesional en esta vuelta a España y a Salamanca. Agradezco que precisamente menciones tu nuevo cargo como director o coordinador de la UNAM en España. Has tenido importantes cargos de gestión cultural vinculados al mundo cultural en otros países también. Por ejemplo, en la Embajada de México en París fuiste agregado cultural. También dirigiste el Festival Cervantino y el Canal 22 en México. Me interesa mucho tu mirada como alguien que vino a Salamanca muy joven, tu mirada crítica, digamos, y constructiva también hacia la ciudad de Salamanca,
y su universidad en relación a, pues quizá, ese trasiego de estudiantes, la internacionalización de la lengua, si es cierto o no que la universidad en algunos sentidos se ha podido quedar obsoleta o al contrario. Quiero decir, tu mirada es mucho más rica después de haber recorrido universidades también de otras partes del mundo, como Estados Unidos, Francia, México. ¿Qué mirada tienes hacia Salamanca tantísimos años después y hacia la gestión académica, lo que tú conoces de esto, de la Universidad de Salamanca, su visibilidad internacional, si hay cierto ombliguismo y quizá debemos abrirnos más? Bueno, pues la Universidad de Salamanca tiene esta condición tan especial de ser la primera universidad en lengua española. Y después de los estudios palentinos. Exacto, después de los estudios palentinos. Pero digamos, fuera de eso que no sobrevivió, pues finalmente la Universidad de Salamanca es la universidad inicial en nuestra lengua. Y eso pues le da un estatuto absolutamente especial, que por supuesto lo hace tener una tradición larguísima. Y las tradiciones pues también provocan que por un lado se generen ciertas inercias y ciertas dinámicas que también son difíciles de modificar. Pero bueno, al mismo tiempo ha tenido una historia formidable y luego en el siglo XX de nuevo, ¿no? Además de la época histórica en el medievo y luego en el Renacimiento, la presencia aquí de Unamuno pues también fue otro momento clave de la universidad y creo que ahora pues sigue siendo una de las universidades más dinámicas en España. Aún así, por supuesto, es una universidad que comparada con la UNAM, que finalmente terminó creciendo hasta convertirse en la universidad más grande en lengua española, pues el vínculo entonces entre la universidad más antigua, con toda la tradición que tiene, y la UNAM es la universidad más grande de lengua española. Nosotros tenemos 350,000 alumnos, ¿no? 30,000 profesores. Eso significa que es pues, casi 3 veces el tamaño de Salamanca entera, la propia universidad. Entonces, ahí es donde cambia la perspectiva. Yo en la UNAM fui vicerrector de Cultura, que sería lo correspondiente, y la UNAM tiene una dinámica cultural extraordinaria que no tiene ninguna otra universidad probablemente en el mundo. Es la universidad que tiene un quehacer cultural más rico, más amplio. En México es la segunda institución cultural del país. Y creo que eso es algo que puede aprovecharse también en las universidades españolas para tener una vida cultural también más amplia. Se hacen muchas cosas en Salamanca, recuerdo haber venido desde entonces a muchas de estas actividades culturales, pero desde luego todavía puede ser aún más amplio y más rico. Y lo que hace viva ahora la Universidad de Salamanca pues son sobre todo sus alumnos de muchísimas partes del mundo que están aquí. Yo recuerdo que el gran deslumbramiento para mí también era venir a Salamanca y convivir con estudiantes de muchos países. Como escribía en uno de mis libros, en El insomnio de Bolívar, yo descubrí que era latinoamericano en Salamanca. Antes de eso, para un mexicano, ser latinoamericano era algo muy vago. Los mexicanos normalmente no acostumbramos viajar por América Latina, ni vemos demasiado hacia el sur. La dinámica de México ha sido en los últimos años siempre hacia el norte, hacia Estados Unidos. Y estar aquí en Salamanca pues me permitía justo ver todas las coincidencias que teníamos los latinoamericanos que estábamos aquí. Entonces también eso tiene de vivo Salamanca, esa pluralidad en los estudiantes. Claro. No sé si sabes que hay una iniciativa, un proyecto muy ambicioso y muy interesante, que es la Cátedra de Altos Estudios del Español. Se ha transformado en Cátedra Antonio de Nebrija. También está el Centro Internacional del Español, que va a dar acogida a todas las manifestaciones culturales, lingüísticas y literarias en relación a la ciudad. Has mencionado a Unamuno, pensemos también pues, Carmen Martín Gaite, más atrás Fernando de Rojas, Fray Luis de León, Francisco de Vitoria, aunque no está vinculado exactamente a las humanidades, ¿no? En Derecho, y Antonio de Nebrija, que es en realidad un gran modernizador de la lengua, al apostar por las lenguas vulgares, un heterodoxo. Está lleno, como digo, de figuras. ¿Alguna de estas te sirvió en algún momento de inspiración o consideras que es relevante, que se asocia a Salamanca o que deberíamos quizá aprovechar más su potencial para dar visibilidad internacional a la universidad? Sí, yo creo que todas estas figuras, Nebrija, por supuesto, y Fray Luis de León y todas las grandes figuras que estuvieron en ese momento de brillantez, no solamente de Salamanca, sino de España, por supuesto, pues siguen siendo cruciales para entender muchísimas cosas, desde la lengua con Nebrija, y como modelo además para todas las demás lenguas romances, no solamente para el español,
y desde luego pues para todos los estudios que tenían que ver también con filosofía, con derecho, en un momento además en el que estábamos absolutamente vinculados España y México, porque y el resto de América Latina siendo colonias del Imperio Español, en donde todo el trasiego se hace de un lado al otro del Atlántico y donde finalmente, también hay que decirlo de esa manera, es cuando éramos el mismo país. Ajá. Volviendo un poco a esta labor como gestor cultural tan importante, antes de entrar en tu narrativa, ¿cómo podríamos hacer para equilibrar un poco la balanza en la mirada a la lengua y a la cultura desde ambos lados del Atlántico? En el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, en el que tú te doctoraste, tenemos 3 cátedras, como sabes, la Cátedra Ramos Sucre de Literatura Venezolana, la Cátedra Enrique Zuraña de Literatura Dominicana y la Cátedra Chile. Están estas 3 cátedras tratando de ser dinámicas, activas, conseguir ese intercambio, esa fluidez, pero ¿cómo hacemos para equilibrar la balanza y para que tenga visibilidad autores, por ejemplo, de México que no se leen, de los clásicos o contemporáneos, ¿no? Autores y autoras que hay muy interesantes y que no entran en el canon o que no se leen? ¿Cómo podemos hacer para que sea más transversal y más horizontal ese intercambio? Pues sí, ese es algo que, pasa de los dos lados. O sea, sigue habiendo, pese a todo, y lo he visto en este cuarto de siglo, un desconocimiento grande de parte de España, no solo de las universidades, sino de España en su conjunto hacia América Latina, pero también a la inversa. El desconocimiento quizás es más perceptible acá porque tiene que ver no solamente con el presente inmediato, sino también con prácticamente todo el siglo XIX y XX, que hubo esa desconexión posterior a las independencias. En cambio, del lado americano, la presencia española fue siempre muy viva y muy importante, por lo menos hasta mediados del siglo XX, pero después tampoco. Después también autores contemporáneos españoles posteriores al medio siglo tampoco son ni conocidos. Hasta la Guerra Civil, digamos, ¿no? Y la Exacto. época del exilio republicano, tan importante en América Latina también. Exacto. Entonces, después de eso tampoco. Entonces, la ignorancia también viene de los dos lados, es mutua. Entonces, todo lo que se puede hacer justamente en este plano académico de universidades tan cercanas, tan hermanas como Salamanca y la UNAM, pues será muy útil para tratar de evitar justamente ese desconocimiento. Claro. También compartimos el CIELE, este certificado, digamos, de enseñanza del español, que se hace junto con el Instituto Cervantes, con la Universidad de Buenos Aires, UNAM y Salamanca. Que es otro instrumento importante y que hay que seguir perfeccionando en un mundo en donde justo lo que estamos buscando pues, es que el español universal, no solo de una parte, y con pueda un solo ser acento, claro. Exactamente También valorado. estaba pensando en premios, publicaciones, bueno, se pueden hacer muchísimas cosas, pero creo que la clave también es ese diálogo, ¿no? A nivel institucional y administrativo que mencionabas. Vamos a pasar a tu literatura, si te parece, a tu narrativa, ensayo. En realidad tu creación es fundamentalmente narrativa, escribes relatos, escribes novelas, pero también has escrito obras de teatro. Recientemente has publicado Las agujas de Mentes, también en Editorial Española, esta es la edición mexicana. Y ensayo, eres también un pensador. Y me interesa muchísimo, Jorge, cómo tienes un conocimiento tan amplio de tradiciones múltiples, de disciplinas diversas. Te interesa la historia, la política, la ciencia, la filosofía, la cultura, y pones el dedo en la llaga de males del presente, de males contemporáneos, pero siempre miras atrás. Yo creo que también parte de tu narrativa, ¿no? La trilogía del siglo XX, por ejemplo, para explicar las raíces de la violencia, también las raíces o el origen de la construcción identitaria o nacional, en muchos casos. Te interesas por absolutamente todo, ¿no? Y creo que realmente pones el dedo en la llaga de temas como pues, la crisis financiera, ¿no? Por ejemplo, el sistema jurídico nefasto y que no funciona, la trata de mujeres, la violencia intrafamiliar, también entre niños. Me pregunto si esa es la curiosidad el motor, ese espíritu curioso que percibo, aparte de, por supuesto, el trabajo y la disciplina que hay después y el talento, pero ¿de dónde te viene ese interés por disciplinas tan diversas, países tan distintos, por el mundo en general? Yo creo que eso viene sobre todo de mi padre, ¿no? Lo cuento en uno de mis libros, Examen de mi padre, que escribí cuando murió. Él era médico, pero aún siendo médico le interesaban muchísimas cosas. El arte, la historia, la cultura, la literatura, la ciencia. Él tenía el ideal
de educarnos con ese modelo renacentista que él valoraba enormemente. Entonces siempre trató de compartirnos ese interés múltiple por todas las áreas del conocimiento. Entonces yo creo que viene de ahí simplemente y de una pues, sí, curiosidad constante. Claro, pero esa curiosidad no todos los escritores la convierten en literatura, en letra, ¿no? Te quedas en informarte, conocer, aprender, pero curiosamente tus novelas son todas muy distintas, ¿no? En cuanto a intereses, aunque haya algunas variables, ¿no? Hay leitmotivs que se repiten, pues por ejemplo la violencia, ¿no? Pero son temas de lo más dispar, eso me llama la atención. Pues sí, es que si no me aburro. O sea, tiene también que ver con que me gusta estar explorando mundos distintos, no repetirme, me gusta eso, esa curiosidad yo creo que tiene que ver con viajar, con ir de un lado al otro, con estar y luego regresar otra vez a temas tocados en otros momentos, ¿no? Es una cuestión que es de más... otra manera o en otro género, porque me interesa también es explorar otros géneros. Lo único que no has tocado es la poesía, en realidad. He empezado diciendo que eres fundamentalmente narrador, y creo que sí, que eres un gran contador de historias, pero la prosa poética también es magistral en este libro, que es uno de mis favoritos, ¿no? Oscuro, bosque oscuro, por ejemplo. Pues también lo he intentado yo, digamos, nunca he escrito, bueno, nunca desde muy Poesía joven. Has intentado también. Digo, cuando era muy, muy joven, lo intenté y me di cuenta de que no era el lugar donde yo podía expresarme. Pero lo que sí he intentado es mezclar también la poesía con la narrativa en al menos pues 3 novelas breves que de una manera u otra pues tienen un componente lírico, pero no me atrevo con la poesía. Lo que más me interesa son la narrativa y el ensayo, y ahora he tenido una fascinación tardía, tardía y temprana, porque también lo primero que escribí fue teatro, luego lo abandoné mucho tiempo y ahora he vuelto también a escribir teatro, y es otro género que sí me interesa explorar en esta época de mi vida, además de la narrativa y el ensayo. No sé si puedes comentarnos, volviendo un poquito a la labor de gestor de la UNAM, este congreso que se está organizando en Madrid, y en este sentido me gustaría que también nos hablaras un poquito sobre la eclosión, no sé cómo llamarla, la mayor visibilidad de escritoras mujeres latinoamericanas. Está siendo, no sé si llamarlo fenómeno, porque ellas hoy mismo se han desmarcado en La Sexta, ¿verdad?, de este tipo de etiquetas, ¿no? Pues Mariana Enrique, Fernanda Melchor, etc. Habéis organizado un congreso donde hay una presencia mayoritaria de mujeres, y en Petit Comité hablábamos tú y yo que de alguna forma, casi 25 años después también de aquel congreso de Sevilla con Bolaño, en el que solo había una mujer, que era Carmen Boullosa, creo recordar, ¿verdad? Cristina Rivera Garza. Era Cristina Rivera Garza. De alguna manera se ha cambiado totalmente el panorama. ¿A qué se debe, crees? Porque no percibo estrategias, a lo mejor las hay, ¿no?, de marketing editorial, o no exclusivamente, desde luego. Tienen mucha más visibilidad el talento de las mujeres de lo que lo tenía hace años. ¿A qué se debe? Y háblanos un poquito, si quieres, de este congreso y de... Bueno, en la primera actividad que estamos desarrollando desde la UNAM España, en colaboración con la Feria del Libro de Madrid, y Casa de México, con la Casa de México, con la Casa de América Cataluña, y con áreas de la UNAM también, con la Dirección de Literatura, la Cátedra Carlos Fuentes, es este primer Congreso de las Letras Iberoamericanas. Estamos esperando hacerlo cada año, precisamente porque... Cada año, hacerlo anual. Precisamente porque justo hace, pues... 22 años, el congreso que hubo en Casa de América, organizado por esta propia institución y la editorial Lengua de Trapo, a raíz de la antología que se llamaba Líneas Aéreas, realmente congregó en ese momento a numerosísimos escritores latinoamericanos de mi generación, que gracias a eso nos conocimos y nos volvimos amigos y empezamos también muchos proyectos juntos. Luego fue el congreso en 2004, Palabra de América, el que estás refiriéndote, de Sevilla, en el que estuvieron presentes 3 generaciones de 2004. escritores. Estaba Guillermo Cabrera Infante, representando un poco la generación del boom. Roberto Bolaño, que fue su última actividad pública, murió una semana después. Y varios escritores de mi generación. Y sí, en efecto, solo Cristina Rivera Garza, ¿no? Y eso es algo que ha ido cambiando a lo largo de estos años y que tiene que ver, pues, por supuesto, con la innegable vertiente de discriminación de género que ha habido en la literatura desde siempre.
Vivimos una sociedad patriarcal, heteropatriarcal, y eso se ha reflejado siempre en la parte de la acción artística de las mujeres, a las que se les han concedido siempre espacios muy minoritarios. Y ahora, pues, parte de la gran revolución feminista que empieza a ser más drástica, sobre todo a partir de los 70, es esta visibilidad de la creación hecha por mujeres. Hay quien, mujeres que se identifican directamente con esta perspectiva de género, quienes no, pero en cualquier caso lo que es cierto es que después de una época marcada solo por escritores hombres, en el boom, o por lo menos en el oficial, solo eran hombres. Hay que hablar de Elena Garro y Cristina Peri Rossi, ¿verdad? Sí, pero digamos siempre en los márgenes. Exacto, ¿no? periféricas. Nunca en el centro. Y bueno, en grupos como el mío, del Crack, donde en realidad, aunque en algún momento invitamos a la propia Cristina Rivera Garza, siempre fuimos hombres, ahora en cambio la preponderancia es de las escritoras, mujeres de muchas generaciones, que se han vuelto mucho más visibles, de la misma manera que se ha vuelto más visible fenómenos como la violencia de género, ¿no? Que siempre estuvo ahí, agazapada, pero que ahora es más visible y que eso contribuye justamente a tratar de erradicarla. De la misma manera que la visibilidad de las mujeres, también escritoras, contribuye a romper con estos paradigmas de sexismo y de machismo. En la UNAM nosotros, cuando yo estaba, pues también creamos allá un programa entero llamado Vindictas, para tratar de justamente reivindicar a todas las creadoras y científicas en todas las disciplinas que fueron oscurecidas simplemente por el machismo de sus medios durante todo el siglo XX. Se publicó esa antología en Páginas de Espuma, ¿no? Hay una antología, exacto, que tiene que ver solamente con las escritoras, pero en el programa general de la UNAM teníamos artistas visuales, músicas, dramaturgas y científicas, en fin, de muchas disciplinas. Coreógrafas también de música, también dices. Exactamente, sí, de todas las áreas artísticas, cineastas, en fin, mostrando precisamente la injusticia del sistema y de cómo fueron olvidadas. Sí, en realidad las políticas de discriminación positiva entonces crees que son útiles y que ayudan a avanzar las mentalidades, porque también hay mucha reticencia y mucha discrepancia con estas políticas que no es en mi opinión no son ideales, pero sí son una ayuda para conseguir la justicia en esa visibilidad. Bueno, ¿no? Y ahora, digamos, más bien, lo que pasa es que se conjuntan muchas cosas. Por un lado, yo creo que hay una clara efervescencia, hay muchísimas escritoras realmente muy notables, y por supuesto también hay marketing, como lo hubo en el boom y como lo hubo en cualquier otro momento. O sea, es decir, se conjuntan, digamos, todas las cosas. En cualquier caso, en este congreso, al hacer la lista junto con Fernando Iwasaki, que somos los curadores del congreso, finalmente el número de mujeres es bastante más alto que el de escritores hombres. ¿Sí? En relación a las políticas de discriminación positiva, sé que te interesa y que interesa mucho a la UNAM la cuestión lingüística, el lenguaje inclusivo. Nos hemos percatado los filólogos españoles de cómo está calando muy poco ese lenguaje inclusivo en España frente a lo que sucede en América Latina, especialmente en grupos de profesoras feministas, investigadoras, que es el que yo conozco más, veo que en Perú, en Chile, en México se utiliza la E cada vez más. Sin embargo, aquí somos más conservadores, no sé si es por hábito, porque nos cuesta, por esa formación filológica clásica, por la tradición, porque no creo que sea en muchos casos por falta de apertura de miras o de libertad. ¿Qué opinas sobre esto? Es extraño. A mí me parece curioso simplemente como en España, en efecto, tiene mucho menos visibilidad que en otras partes. En todas partes es un debate polémico. Sí. En todas partes hay reticencias. Pero quizá donde más hay de todos los lugares es en España. Y yo creo que eso tiene que ver con la sensación, que no es real ya, de ser el centro. Y siempre quien se cree en el centro defiende una especie de tradición, a veces ni siquiera sabiendo por qué. Entonces se dan todo tipo de argumentos, sobre todo filológicos, para, digamos, oponerse al lenguaje incluyente, cuando el argumento no debería ser filológico. Es una cuestión evidentemente de justicia política. Es un cambio político, no es un cambio lingüístico. Las solamente. Dos cosas, claro, pero lingüístico y político, pero, digamos, sobre el argumento todo. solamente filológico, ideológico, de si se cambia o no se cambia, de si se puede o no se puede, es un tanto irrelevante frente a lo ideológico y a lo político. Claro, el potencial de lo ideológico. No hay duda, yo creo, de que hay marcas sexistas en todas las lenguas, o por lo menos en la mayor parte de las lenguas de Occidente.
Yo recuerdo que este es un tema al que me enfrenté por primera vez, no en español, sino discutiéndolo, y él es el que me hizo ver la relevancia del tema con el gran científico y lingüista estadounidense Douglas Hofstadter, que hace 25 años estaba ya obsesionado con quitar las marcas lingüísticas de género del inglés, que de por sí tiene menos que el español. Sí, sí. Y él lo decía muy claramente, ¿no? Hacía la similitud. Si encontramos una lengua donde existe solamente la palabra negro, ¿tú siendo blanco admitirías que te digan negro? Pues evidentemente no. Entonces, en ese mismo sentido, cualquier otra marca lingüística que puede ser modificable, pues en efecto habría que encontrar maneras de hacerlo. Ha habido toda una polémica, un desarrollo para ver si se usa la X, si se usa la arroba. Por ejemplo, en España veo más X y arroba que la E. En América Latina predomina la E, ¿verdad? Claro, porque la E es la vertiente que se ha revelado más lógica porque es pronunciable, a diferencia de la arroba o de la X, que cuesta mucho trabajo pronunciar. Uno lo ve y no sabe cómo decirlo. Se limita entonces al lenguaje escrito. Y la redundancia del señoras y señores. Exacto. Y la redundancia, pues siempre en la economía de la lengua, siempre la busca el hablante. Entonces, la E parece la solución más conveniente. No puedo decir si se va a imponer o no, porque finalmente la lengua es de los hablantes. Veremos qué pasa en el futuro. Lo único que diría otra vez con Hofstadter es esto. Él nos decía, y lo escribió muchas veces, nosotros estamos viviendo una época en donde el lenguaje incluyente es otro idioma. Dice, es como aprender otro idioma. Y lo que resulta es que en este momento, por ejemplo en España, nadie está dispuesto a aprender este otro idioma. Nadie tampoco, bueno, pero exacto, sí. Pero quiero decir, muy pocas personas están dispuestas a aprender este otro idioma, igual que en muchas partes. Y es natural, porque aprender otro idioma no es algo sencillo. Pero decía Hofstadter, pero esperemos unas cuantas generaciones y veremos que ya habrá hablantes cuya lengua materna, él decía, sería el inglés no sexista, lo que diríamos nosotros ahora. Pasarán algunos años y ya habrá hablantes cuya lengua materna sea el español incluyente o inclusivo. Y cuando eso pase, nos olvidaremos de este problema. Aprovecho, muy interesante todo lo que dices, Jorge, para mencionar a José del Valle, el experto en glotopolítica, muy vinculado a la Universidad de Salamanca, quien tiene un artículo sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre los porqués de la reticencia de determinados hablantes y hablantes especializados, filólogos, en adquirir nuevas maneras, ¿no? Que son finalmente revolucionarias por lo político, como bien has señalado, por lo ideológico. Y siguiendo con el género, la última de tus novelas, aprovechamos para hablar un poquito de ella, Partes de guerra, tiene como protagonista una mujer, y creo que es solamente la segunda vez, ¿verdad?, que hay un personaje... Que es una narradora. Como narradora, como claro. Narradora. Personajes femeninos hay muchos. Hay Personaje que tome la palabra. Háblanos un poquito de ella. ¿Cuáles son los principales temas que abordas y qué has querido con ella? Sí, bueno, esta es la novela más reciente, Partes de guerra, que cuenta la historia de un crimen entre niños y adolescentes en un pequeño poblado en la frontera entre México y Guatemala, una zona muy olvidada de México, en donde una pandilla de niños y adolescentes asesinan a una chica de 14 años. A partir de ahí, un grupo de científicos, de neurocientíficos de la UNAM, viendo que este fenómeno de violencia entre niños y adolescentes está repitiéndose cada vez más en México, deciden trasladarse a Chiapas para tratar de estudiar estos niños y tratar de entender por qué pasó lo que pasó y un poco, en términos más generales, cuáles son los orígenes de la violencia. La narradora, Lucía... ¿Es un fenómeno, discúlpame, que se repite mucho, asesinatos de niños por niños, o no es algo más excepcional? Bueno, es algo que ocurre no solamente en México, no, por supuesto, en todas partes. Acabamos de vivir el caso otra vez en Estados Unidos de otro adolescente que acaba de matar de nuevo a una enorme cantidad de niños. Digo, las circunstancias son distintas, pero digamos, sí es algo que está ahí y que siempre me obsesionó. Es interesante porque aquí no se habla tanto de asesinatos de niños contra niños, por ejemplo, la violencia vicaria sobre los hijos, en cambio,
es un tema que está candente y que está constantemente en las noticias, pero estas matanzas colectivas quizá no se dan tantos como en países como Estados Unidos, efectivamente, ¿no? Y en el caso de México, más bien ha sido varios casos, digamos, de niños y sobre todo de adolescentes, que en un ambiente de una violencia extrema, como es México, o sea, México es un país que no tiene una guerra declarada, por más que llamemos guerra contra el narco, pero sus cifras sí son de una guerra civil. Desde el 2006, 250,000 muertos, más de 100,000 desaparecidos, un número incalculable de desplazados. Bueno, en ese ambiente de violencia extrema, pues por supuesto también hay violencia entre niños. Entonces la novela finalmente gira en torno a la narradora, que es la más joven de estas neurocientíficas, Lucía Spinozzi, que cuenta justamente lo que ocurre cuando estos dos mundos entran en contacto y de alguna manera colisionan. El mundo de los niños asesinos de Chiapas con el mundo de los científicos de la Ciudad de México, que recupera pues un tema muy presente en la literatura latinoamericana de muchas maneras, ¿no? Entonces es como si los niños fueran los salvajes y en cambio los científicos los civilizados. Este tema de civilización y barbarie que lleva mucho tiempo en la literatura latinoamericana como tópico, pues aquí está otra vez. Creo que visto desde una perspectiva un poco distinta por la introducción de la neurociencia, y donde veremos que los civilizados no son tan civilizados ni los salvajes son tan salvajes, y que en realidad hay espejos y correspondencias constantes entre los dos grupos, y que poco a poco van saliendo historias de violencia, de engaño, de impostura, de mentiras en todos los personajes. Y sobre todo yo quería explorar los orígenes de la violencia y personajes que son siempre a la vez víctimas y verdugos. O sea, que han sufrido violencia y que luego ejercen violencia también. Y los mecanismos que provocan estos círculos de Exploraste también en Oscuro Bosque violencia, Oscuro, ¿no? Que también está en Oscuro Bosque Oscuro, que tiene que ver con... Y me recordó también un poco al Señor de las Moscas, la novela que me ha encantado y recomiendo mucho. Es ese tipo de dinámicas, y a la película de Chicho Ibáñez Serrador, no sé si la viste, ¿Quién puede matar a un niño? No. Una isla y bueno, unos niños que efectivamente se da la vuelta a la dicotomía civilización-barbarie. Me pregunto también, Jorge, ¿por qué has vuelto cada vez más a temas relacionados con México? Si es por esta guerra del narco que lleva desatada tantísimos años, porque se percibe en tu trayectoria, te has interesado pues, desde la Unión Soviética, la historia intelectual de París del 68, has tratado muchísimos temas, la Alemania nazi. Sin embargo, en los últimos tiempos sí se ve una mirada más hacia tu país, hacia los problemas gravísimos que está afrontando en estos últimos años. ¿Se debe a esto quizá ese giro narrativo? Yo regresé la temporada más larga que he vivido recientemente en México, es esta que acaba de pasar. Fueron 9 años. Y 9 años que coinciden con esta explosión de violencia en México que no termina. Y yo creo que sí, a muchos escritores de mi generación, y más de mi grupo, del Crack todavía, pero bueno, a muchos de mi generación, pues sí, nos interesaban otros temas, ¿no? A mí me interesaba justo la Alemania nazi o la Unión Soviética, y a lo mejor hubiera terminado, y no sé Irak, si lo haría Irak, no sé si lo terminaré en el futuro, devastado. a lo mejor escribir sobre China ahora o sobre África, que son lugares que me intrigan mucho y sobre los que no he escrito. Pero la realidad no sobrepasó. O sea, la realidad llegó por encima de nosotros. Como decía la artista plástica Teresa Margolles, que pasa muchas temporadas aquí en España, en ese momento, cuando se lanza la guerra contra el narcotráfico, ¿y de qué otra cosa podríamos hablar? O sea, cuando tienes de repente, estás en México y las cifras son estas que te acabo de decir, y donde nada se resuelve, donde la justicia no existe, y donde en realidad tratamos de acallar todo el tiempo esta violencia atroz que nos rodea, pues tal vez es también una parte importante y una especie de misión del escritor de ficción, del de no ficción también desde luego, pero del de ficción también, tratar de abordar todos estos temas desde las herramientas de la literatura y tratar de entender y de aproximarse. Y yo creo que si no hubiera pasado esto, tal vez hubiera estado escribiendo sobre otros temas y lo seguiría haciendo, pero también era imposible no hacerlo. Entonces, los últimos 3 libros, Las elegidas, que es sobre tráfico de mujeres en México, una novela criminal que es sobre este caso emblemático de Florence Cassé e Israel
Partes de guerra serían como las tres, casi sería una trilogía mexicana, ¿no? Sí, no creo que sea una trilogía porque son novelas que no tienen nada que ver una con otra. La primera es una novela en verso, la segunda es una novela sin ficción y la tercera es una novela. Pero las tres comparten el tema de la violencia en México y sí, yo creo que yo no podía no hablar sobre el asunto. ¿Y de nuevo crees entonces que el intelectual, el escritor, el artista puede ser un francotirador del status quo, como dice Edward Said? ¿Sirve verbalizar y decir para curar sí, para explorar sí, para preguntarse las razones, pero... Pues sí, yo también creo. O sea, digamos, hubo muchos excesos también de la época en que se creía que el intelectual era la vanguardia de la sociedad y que la iba a transformar drásticamente y que la sociedad necesitaba estos portavoces ineludibles. Ahora estamos en un momento mucho más plural, abierto y fragmentario, pero aún así me parece que sigue siendo importante que un escritor de ficción hable sobre la realidad, porque es otra manera de interpretarla que no tienen los politólogos, ni los historiadores, ni los científicos. Es una forma distinta de aproximación a los conflictos humanos que no tiene ninguna otra disciplina y que permite intentar entrar en los otros, comprender a los otros, introducirse en la piel de los otros, que es lo que hace la literatura de ficción. Y además de esa, también discutir, contribuir al debate en un momento en donde todo el mundo da su opinión y donde, por lo tanto, la opinión está menos valorada al mismo tiempo, en donde, por lo tanto, es fácil que proliferen las mentiras cotidianas, lo que se ha dado en llamar fake news. Pues entonces también es importante que los escritores de ficción, de literatura, contribuyan al debate. Claro, la imaginación además como una herramienta extraordinariamente poderosa, ¿no? Muchas veces más que otras que parecen más cercanas, ¿no? Justamente el otro día en un homenaje a Carlos Fuentes en el que participabas con Sergio Ramírez seleccionó ese episodio de la novela Los últimos años con Laura Díaz, yo creo que es de Fuentes, en que se cuenta la matanza del Tlatelolco a través del asesinato del nieto, ¿no? de la narradora. Que consigue con mucha más emoción eso que cualquier tratado histórico, ¿verdad? Politológico, o que trata de explicar de una manera más técnica. Para terminar, me gustaría saber qué estás escribiendo ahora, Jorge. ¿En qué te interesa? Si es ensayo, si es novela, si es prosa poética, ¿qué es? Bueno, después de ahora lo que he publicado recientemente son una obra de teatro y esta novela, y ahora estoy regresando al ensayo. Hace mucho que tengo ganas de escribir un ensayo largo, que es en lo que estoy ahora. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu presencia. Ha sido un honor y una alegría tenerte aquí. El honor es mío, encantado. Gracias, Jorge.